Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola la saluda. Hola Martín, hola Chantal, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Para hablar de esto que está ocurriendo en la coyuntura actual de la Argentina, ¿no? A medida que la pandemia de COVID-19 nos parece convertirse en endemia, quizás nos parece un tanto más lejano la situación de lo que pasaba en el 2020, tenemos en simultáneo o en paralelo el aumento de los casos de gripe, algo que no ocurrió en los últimos 2 años. ¿Cómo estamos atravesando estas dos situaciones, pandemia y endemia de gripe en simultáneo? Sí, bien. Mira, en primer término me parece importante aclarar algo en relación a lo que decías, Martín, que es que todavía no estamos en endemia, ¿no? O sea, es un anhelo que tenemos todos, pero la realidad es que todavía el virus no es endémico. Mientras siga ocasionando olas de magnitud en el mundo y en nuestro medio también, la realidad es que eso no es endemia, ¿sí? Lo que sí estamos viendo y que nos da mucha alegría es que gracias a las vacunas realmente las presentaciones clínicas que tenemos son mayormente leves o moderadas y que también, digamos, hay un menor impacto en lo que es long COVID y post-COVID, pero sí, siempre, digamos, sigue habiendo personas vulnerables o con factores de riesgo que terminan hospitalizadas, ¿no? Y que pueden fallecer, ¿sí? Por otra parte, a ver, creo que es importante destacar que es verdad que están, digamos, que en este invierno, lo que va de este invierno, aumentaron significativamente los casos de gripe, de virus sincicial respiratorio, de metaneumovirus, o sea, de varios virus respiratorios, pero el virus dominante sigue siendo el COVID, ¿sí? Bien. O sea, hay que saber que el COVID sigue a la cabeza, y esto es aún y a pesar de que tenemos un bajo testeo, ¿no? El testeo en este momento está orientado exclusivamente a los grupos priorizados, mayores de 50, personas gestantes y personas con factores de riesgo. Entonces, todas las demás personas no se están testeando para COVID, por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo en números es la punta del iceberg, ¿está bien? Y aún así, el virus COVID representa la inmensa mayoría de los virus, ¿sí? Ahora, que no se esté testeando tanto, doctora, perdón, y usted me dice, es la punta del iceberg, mucha gente que probablemente tiene COVID no lo sepa, ¿significa también esto que usted nos aclaró al principio? Los casos están siendo más leves, por suerte. Sí, por supuesto, y eso nos alegra inmensamente, y eso, digamos, fue el objetivo que buscó la vacunación y lo logró, ¿no? Exitosamente. Entonces estamos contentos. Por supuesto hay preocupación porque hay países que están reportando aumento en las hospitalizaciones, sobre todo por un sublinaje que es el último que emergió, que es el BA5. Hay varios países que muestran esto. Sin embargo, nosotros por el momento, digamos, el porcentaje de BA5 que tenemos es muy marginal y no hemos tenido olas de magnitud. O sea, no hemos tenido olas por este sublinaje, y por el momento no hemos tenido impacto en el sistema sanitario. ¿Sí? Esta BA5, doctora, es la que se ha dado a conocer como variante Centauro, que se hablaba, creo que proveniente de Perú, no me acuerdo de qué región. ¿O es otra? No, estamos hablando de cosas distintas. Me parece que no, yo no le conozco ese sobrenombre, por decirlo de alguna manera, sino que es un sublinaje de Omicron. No, que yo sepa, no corresponde. Creo que sí es interesante, digamos, de esto que vos decías, ¿no? De la dinámica de los virus, porque la realidad es que nosotros durante el 2020 y parte del 2021, como consecuencia de las medidas sanitarias tomadas a gran escala, ¿no? Para controlar y mitigar la pandemia, se limitó mucho la movilidad y el encuentro de las personas, y esto llevó a que estos virus dejen de circular. Tanto el virus de influenza, el virus sincicial respiratorio, que es un virus muy peligroso también para los extremos de la vida, el metaneumovirus, todos estos virus parecieron estar ausentes, ¿no? En ese momento. Y ahora, conforme las medidas se flexibilizan, los virus vuelven, ¿no? Y en este momento tenemos una consistencia de todos estos virus dando vueltas juntos en este invierno. Claro. Ahora, por eso la importancia, de vacunarse, ¿no? También, destaco acá, ¿no? El tema de la vacunación antigripal y la vacunación antineumocóxica para los grupos que tienen indicada la vacuna es clave, ¿no? Claro, por suerte tenemos vacunas, doctor, eso hay que destacar. Sí. Con respecto a la situación inusual de la gripe, que este año se adelantaron los primeros brotes,
¿Se explica también por la baja de casos en ese momento de COVID-19? ¿Hay otros factores que hayan influenciado? En realidad lo que sucedió es que en los países del hemisferio norte el virus retornó con intensidad más o menos en octubre, cuando empezaron los primeros fríos, y también pasó lo mismo que acá, es decir, el virus venía sin circular y de repente encontró una masa de personas susceptibles, ¿no? O sea, susceptibles porque no habían estado en contacto con el virus en los últimos 2 años, y además porque algunos no se vacunaron, porque la pandemia también llevó a que las tasas de vacunación caigan en el mundo y también acá en Argentina. Entonces, es como que generó como una explosión de casos en el hemisferio norte, y también la movilidad de viajeros, que realmente, digamos, es muy intensa y fue muy intensa en el verano, llevó a que el virus se introduzca en el cono sur en forma anticipada, ¿no? Y cuando llegó también encontró susceptibles, encontró personas no vacunadas también, y bueno, ahí se generó como un brote anticipado del virus de la gripe. Claro. Lo cual nos muestra también que, si bien es verdad que son estacionales los virus respiratorios, o sea que tienen un predominio en el invierno, las temperaturas frías también pueden suceder y pueden ocasionar brotes en verano. Claro. Ahora, ¿qué puede esperarse, doctora, para lo que queda, para que finalice el invierno? Hemos tenido un invierno también un tanto inusual, ¿no? Algunas semanas bastante frías y algunas semanas de veranito. ¿Qué se puede esperar para hasta el final del invierno? Bueno, justamente es interesante, ¿no? Porque lo que estábamos viendo era como un retorno a los niveles históricos, ¿no? A los niveles históricos pre-pandemia de neumonía, de bronquiolitis, de enfermedad tipo influenza, a los niveles de circulación de estos virus. Pero la realidad es que faltan un par de meses de frío y recién va a ser ahí, primeras semanas de octubre, cuando podamos con el diario del lunes ver qué pasó, claro, ¿no? Y saber si esto fue un invierno típico, entre comillas, ¿no? Prepandemia, o si los casos fueron más, digamos, mayores, ¿no? O sea, si hubo más casos, dado que se superpuso el COVID a los otros virus respiratorios, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver, por ahora parece que estuviéramos retornando al corredor endémico anterior, me refiero a los demás virus, no al COVID, que sabemos que es pandémico, sí. Pero bueno, vamos a ver después el número total de casos, la carga de enfermedad que tengamos al final del invierno. Bien. Yo creo que sí es importante seguir recomendando con claridad y con énfasis los refuerzos vacunales, ¿sí? Bien. Hay que saber que hay mucha evidencia de que los refuerzos vacunales son útiles no solo para reforzar esa inmunidad que previene la enfermedad grave y la muerte, sino que reduce la probabilidad de infectarnos. Hay un estudio, por ejemplo, por decirte así, una línea, sí, que se publicó ahora esta semana en la prestigiosa revista JAMA, de 30.000 trabajadores de la salud en Israel, y se vio que los que recibían el cuarto refuerzo, es decir, el segundo refuerzo o cuarta dosis, tenían un 65% menos de riesgo de enfermar, de infectarse, que los que tenían solo el primer refuerzo. Claro. Entonces es re importante enfatizar la utilidad de los refuerzos. Esto nos planta mejor frente al virus. Y si bien alguien puede decir, bueno, pero es un resfrío, bueno, no siempre es un resfrío, hay gente que la pasa peor. Y también está el post-COVID y el long-COVID, que hay que saber que cada vez que tenemos una infección nos exponemos al riesgo de tener síntomas persistentes a largo plazo. Entonces, importante, darse los refuerzos. Nosotros desde la SADI seguimos recomendando el uso del barbijo en interiores, por lo menos por este invierno, al igual que la ventilación de los ambientes cerrados, o sea, como 2 medidas que son que ayudan a mitigar el impacto de la pandemia. Y por supuesto, chequear nuestros calendarios de vacunación, tanto los pediátricos como los adultos y adultas, para chequear si tenemos las vacunas que corresponden, ¿no? Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, pues nada, que estén muy bien, ¿eh? Que tengan un buen día. Hablamos con la doctora Leda Gucci, integrante de la Comisión de Comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología.